Test Blue Yellow Glare. Índice. Introducción. Objetivos. Diseño del test. Procedimiento. Resultados y análisis, errores y posibles mejoras. Introducción. Desde que Helmholtz, en 1892, mencionase el efecto del deslumbramiento en la visión, la medida del deslumbramiento como parámetro significativo en la pérdida de agudeza visual en el sistema visual humano comenzó a tener interés. Cuando nos referimos al efecto visual, debemos realizar una distinción entre diferentes tipos de deslumbramiento. Entre ellos encontramos el deslumbramiento discapacitante. El deslumbramiento discapacitante o perturbador, disability glare, se refiere a la pérdida de la función visual debido a la presencia en el campo visual de una fuente de deslumbramiento, y este es el tipo que centra la atención en medidas clínicas. Produce una reducción de contraste en la imagen retiniana debido principalmente a dos factores: la luz parásita que llega a la retina y la dispersión de luz por partículas en suspensión, lo que se conoce como efecto Tyndall. La diferencia de agudeza visual obtenida con y sin deslumbramiento da lugar a lo que conocemos como índice de incapacidad del deslumbramiento. La puntuación de la incapacidad de deslumbramiento se determina encontrando las letras de contraste más bajo que puedan ser correctamente identificadas. Hoy en día existe cierto número de instrumentos que miden el deslumbramiento perturbador. Algunos de estos métodos miden este tipo de deslumbramiento mediante unos instrumentos en los que el efecto de una fuente de deslumbramiento colocada en alguna parte del campo visual del observador produce una variación en la función visual. Las características espaciotemporales y cromáticas del estímulo determinarán el mecanismo cromático y o cromático que medien su detección. En nuestro caso, las características espaciotemporales y cromáticas del estímulo son capaces de aislar el mecanismo coniocelular y detectar daños que puede haber sufrido el mismo. Objetivos. El objetivo de este test es medir la agudeza visual a bajo contraste, con y sin deslumbramiento, y así evaluar la diferencia existente entre ambas medidas para el canal cromático azul-amarillo. Hallado el índice de incapacidad del deslumbramiento, clasificar a los pacientes en normales y fuera de rango. Diseño del test. El estímulo escogido es una E de Snellen de contraste 4 en el espacio de contraste de conos, sobre un fondo acromático de 50 candelas por metro cuadrado. La letra, de tamaño angular variable, se presenta en 4 posibles orientaciones, verticales y horizontales, situada en un recuadro que subtiende 2 grados y de tamaño 200 por 200 píxeles. La variación del tamaño angular nos permite evaluar un rango de agudezas visuales decimales, entre 0,1 y 0,8, con un método psicofísico de medida basado en límites descendentes y de elección forzada. Conseguimos el aislamiento del canal coniocelular con un contraste cromático que se sitúa en una de las direcciones cardinales del mecanismo cromático D, del espacio de modulaciones oponentes ATD. Para ello, utilizamos los siguientes vectores de fondo y señal, 50, 0, 0 y 0, 0, menos 199,48 respectivamente. Para evitar la intrusión del canal acromático en este test, es importante evitar claves de luminancia. Por ello, no existe diferencia de luminancia entre fondo y señal. Además, para evitar la respuesta al camino parvocelular del canal cromático, se presenta el estímulo en una rejilla 2x2 cuadros con un espaciado de 50 píxeles entre ellos. La presencia de los bordes de los cuadros saturará tal mecanismo. Utilizamos dos fuentes de luz acromáticas para conseguir un deslumbramiento correspondiente a 600 luxes. Debemos obtener una iluminación uniforme. Esto lo logramos con lentes difusoras acopladas en la apertura de la fuente de deslumbramiento. Tal deslumbramiento nos permitirá, además de analizar la incapacidad del deslumbramiento, evitar aún más cualquier posible intrusión del mecanismo cromático por saturación. Procedimiento. Previamente a la realización del test, encendemos las fuentes de luz para que durante la preparación del test alcance la intensidad de luz necesaria. Este test está diseñado para ser utilizado en cualquier dispositivo, como un ordenador. Para ser reproducible en primera instancia, deberemos seleccionar en nuestro dispositivo un contraste y brillo 100 y 50% respectivamente. Antes de comenzar el test, rellenamos la ficha del paciente, en caso de que sea su primera visita. En el caso contrario, podremos buscar sus datos pulsando sobre la lupa indicando las iniciales.
La fecha y la historia clínica podrán ser añadidas de nuevo actualizando así los datos. Además, podremos acceder desde esta ficha a los resultados obtenidos anteriormente para dicho paciente. Seguidamente, procedemos a calibrar el test, ya que la distancia a la que debe situarse el observador varía para cada monitor. Además, debemos ajustar la distancia de los focos al observador, la distancia de los focos entre sí y su orientación de forma que el paciente reciba un deslumbramiento de 600 luxes. Para comprobar que el deslumbramiento es tal, utilizaremos un luxómetro, el cual posicionaremos en el plano facial del paciente a la altura de sus ojos. A continuación, tenemos un botón de ayuda, donde se describe al paciente cómo debe realizar el test. Seguidamente están los botones de realización del test, siendo estos test sin deslumbramiento y test con deslumbramiento. Para cada una de las medidas seleccionaremos previamente el ojo que vamos a evaluar. El ojo opuesto deberá ser cubierto con un parche para asegurarnos de que no sea afectado por el deslumbramiento durante la medida. Al final de cada una de las medidas aparecerá el valor de la agudeza visual obtenida y un botón de guardar valor. Para finalizar, el botón de resultados nos mostrará el índice de incapacidad al deslumbramiento, junto con las opciones de mostrar tabla de resultados y o finalizar el test. Dicha tabla de resultados mostrará los valores de agudeza visual para cada una de las medidas y el ojo elegido, así como el índice de incapacidad al deslumbramiento. Resultados y análisis. Comparamos los resultados obtenidos de los pacientes con el rango de normalidad establecido. Si es menor de menos 0,0579 se considera anormal, y así clasificamos a los pacientes entre normales y fuera de rango. Una vez probado el test clínicamente, podemos comprobar que éste funciona, ya que los pacientes analizados que presentaban alguna alteración visual que afectaba el deslumbramiento y o al canal córneo celular, como cataratas y fotofobia, entre otras, fueron clasificados como fuera de rango. Algunos pacientes obtuvieron un índice de incapacidad positivo. Estos valores indican que la agudeza visual con deslumbramiento es mayor que sin este. Esto puede deberse al factor de azar, ya que este test es de elección forzada, a un factor de aprendizaje y a una posible mejora de la calidad de la imagen retiniana por la miosis inducida. Errores y posibles mejoras. En primer lugar, el rango de normalidad ha sido establecido con tan solo 5 sujetos. Para una valoración más fiable del paciente, este rango debería establecerse con un número de sujetos mucho mayor. Además, el rango de normalidad se ha establecido para pacientes de edades comprendidas entre 21 y 24 años. Así pues, se ha extrapolado esta información a poblaciones con edades distintas, por lo que los resultados no son del todo fiables. Para solventarlo, en próximas versiones, deberíamos comprobar si el índice de incapacidad de deslumbramiento está ligado a la edad, y si es así, establecer diferentes rangos de normalidad dependiendo de la edad de la población. En el aspecto clínico se percibió que la luminancia entre medidas no era constante. Debemos recordar que las condiciones de medida para este test deben mantenerse de forma estricta. Por otra parte, otro inconveniente es el difícil manejo del material utilizado. En próximas versiones sería conveniente utilizar fuentes de deslumbramiento más ligeras. Por último, las medidas entre monitores CRT y TCT no son comparables debido a que sus funciones de luminancia son distintas y por tanto los estímulos del test no se reproducen exactamente en un monitor y otro. Por ello, estímulos correctamente diseñados en un monitor, al reproducirse en otro, pueden presentar variaciones de cromaticidad y luminancia con respecto al original y podrían no aislar adecuadamente el mecanismo que queremos evaluar. Esto hace que no sea suficiente con establecer un contraste y un brillo fijo entre monitores distintos. Para solucionar este problema deberíamos establecer los niveles digitales correspondientes a las coordenadas cromáticas de los estímulos deseados para ese test.